¿Qué tanto estás dispuesto a arriesgar sin saber lo que obtendrás al final como recompensa? Una pregunta muy interesante que se va a responder con el libro del que vamos a hablar el día de hoy, El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway nació en Illinois, Estados Unidos, el 21 de julio de 1899. Su infancia estuvo muy marcada por la crianza de una madre dominante y un padre con tendencias depresivas. Cuando era tan solo un adolescente, Ernest Hemingway participó en la Primera Guerra Mundial como voluntario para conducir la Cruz Roja de Estados Unidos. Este asunto de la guerra siempre lo apasionó mucho, hasta tal punto que tuvo que ser internado en el hospital de Milán tras ser herido gravemente en el campo de batalla. Finalizada la Primera Guerra Mundial, se fue a vivir a Francia, donde comenzaría a escribir sus primeras obras y a conocer a otros autores como James Joyce. Es aquí donde escribe su novela Fiesta y otras obras como Muerte en la tarde, la cual escribió en España durante el periodo en el que vivía en carne propia las guerras civiles que ocurrían en este país. Ernest Hemingway siguió escribiendo otros ensayos y obras, unos más exitosos que otros, y por allá de 1939 se fue a vivir a Cuba. Cuba sería el segundo país donde pasaría el mayor tiempo de su vida después de Estados Unidos. Ahí vivió una vida tranquila, aprendió a pescar y conoció a otros pescadores. Aquí escribió su novela Quien dobla las campanas, quien fue por muchos una de sus mejores obras y la más catalogada en su época. Sin embargo, después de haber escrito esta obra, redactó otra llamada Al otro lado del río, una obra muy criticada y a la vez un fracaso total para la editorial. Se desprendió por algunos años del ámbito literario, pero esto fue lo que le motivó aún más para adentrarse en este mundo en 1950, con la obra que vamos a analizar el día de hoy, El viejo y el mar, una obra muy corta de apenas 27.000 palabras y aproximadamente 130 páginas. Se cree que la principal inspiración de Ernest Hemingway para escribir esta obra fue Gregorio Fuentes, un amigo suyo, un pescador, que él fue quien se le enseñó a pescar a Ernest Hemingway y también salía a pescar con él por los mares de Cuba. Esta obra cuenta la vida de Santiago, un pescador que no ha atrapado absolutamente nada durante 84 días. Esta obra fue publicada en 1952 y debido a su gran éxito y repercusión que causó en esa época, recibió un premio Nobel 2 años después, en 1954. En esta época se dio la Revolución Cubana. Fue un gran simpatizante de este movimiento y también fue un gran simpatizante de Fidel Castro. Y se puede decir que se sintió muy cerca de este conflicto armado que hubo entre Estados Unidos y Cuba. Se sentía un cubano más. Esto hizo que tuviera una gran disputa interna entre apoyar al que era su país de origen, Estados Unidos, o al que creía que era al país al que pertenecía, que era Cuba. Luego de toda una vida agitada que había tenido, lleno de guerras, de conflictos, regresa a Estados Unidos, pero con una hipertensión y una cirrosis avanzada. Sin embargo, esto no fue lo que afectó realmente a Ernest Hemingway, sino su enfermedad mental. Él sufría de una gran depresión, lo cual hizo que tuviera que pasar por diversas terapias de electrocargas. Todo esto le causaría pérdida de la memoria y también paranoia, lo que finalmente desencadenaría que se hubiera suicidado en julio de 1961, al igual que su padre y su abuelo. Ahora, pasando a hablar un poco más de la obra como tal, la trama de esta obra comienza con una descripción o una presentación de los personajes. Como bien se puede apreciar en el título del libro, el personaje principal es un viejo pescador llamado Santiago, el cual no había atrapado absolutamente nada durante 84 días. El libro lo describe con manchas en la cara, con quemaduras y con cicatrices. Y también dice que todo en él es viejo, a excepción de sus ojos que tienen el color del mismo mar. Como personaje secundario tenemos a Manolo, un joven que lo había acompañado desde los 5 años a pescar. Él era su mejor amigo y él era el único que confiaba y que aún tenía un afecto hacia el viejo. También él lo cuidaba y era el único que veía por su bien. Como ya se había mencionado, este libro comienza narrando que Santiago no ha pescado absolutamente nada durante 84 días. Bueno, este problema de Santiago causa una desaprobación hacia los padres de Manolo, lo cual ya no le permite que siga pescando con el viejo. En el día 85 sale a pescar muy temprano, pero no logra atrapar a una significante, o sea, solamente logra atrapar peces pequeños, nada que le dé ese regocijo esa motivación de volver a ser un pescador nuevamente. Pasan las horas, pero el viejo se da cuenta de algo. Él percibe que hay un pez, o sea, rondando por su anzuelo, y se da cuenta que si puede atrapar ese pez, si tan solo pudiera atraparlo, cambiaría totalmente el rumbo de su vida. Si lograse atrapar el pez,
No solo cumpliría su sueño de volver a ser un pescador nuevamente, también siquiera por una vez más volvería a pescar con Manolo. Y esa era su mayor meta desde un comienzo, conseguir la aprobación de los padres de Manolo y que él también se sienta orgulloso del viejo. El viejo se da cuenta que lo que ha atrapado en el anzuelo es un pez espada, o también llamado marfil. Mientras se da la batalla entre el viejo y el marfil, este va conversando con él. O sea, el viejo va conversando con el pez. Le dice que aunque sea muy hermoso, aunque el pez sea demasiado hermoso, se irá con él hasta la muerte. Y tras varias páginas del libro, o sea, tras varios minutos de lectura, te das cuenta de que por fin lo ha atrapado. Pero su trabajo no acaba ahí. La sangre derramada por el pez, luego de que el viejo le haya incrustado un arpón en el corazón, hace que tiburones se acerquen al pez. El viejo se percata de todo esto y alista su arpón y empieza a ahuyentar un par de tiburones, pero no son suficientes. Al final, luego de toda esta proeza, luego de todo lo que sufrió contra los tiburones, matando uno que otros, intentando meterse el arpón por la cabeza, el viejo se da cuenta de que no puede dejar que los tiburones se lleven su mayor logro. Él tiene que llevarlo a la costa, sea como sea. Por más ante las dificultades que les haya presentado, él tiene que cumplir su sueño una vez más. Todo esto, todas las dificultades que está pasando, demuestra el verdadero valor del viejo. O sea, todo el valor, todo el sufrimiento que tiene que pasar, todo el sacrificio que tiene que dar solamente para cumplir su sueño y conseguir la aprobación y el orgullo de Manolo. Él está dispuesto hasta morir por el pez si es necesario, porque ese es su mayor logro y eso es lo que le va a generar esa satisfacción. El mayor logro de su vida estaba en sus manos. Una vez abatido, regresó a la costa, donde por fin pudo descansar porque el pez la en sí le había tomado 2 días de lucha. 2 días que no pudo descansar, ni dormir, ni comer absolutamente nada. Al día siguiente, sin que el viejo se diera cuenta, su mayor logro se había cumplido y su sueño de ser un pescador nuevamente también se había cumplido. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque las personas que vieron al pez, solamente el cadáver del pez, supieron lo que había hecho el viejo. A pesar de que solamente había 3 de esqueleto, supieron todo el esfuerzo que tuvo que pasar para que solamente una sola persona, y siendo tan viejo, pudiera atrapar un pez tan grande. Las personas lo reconocieron y valoraron su esfuerzo. Pero para el viejo esto no fue lo mejor de todo su trayecto. Lo mejor fue que consiguió nuevamente el orgullo de Manolo. Él se sintió orgulloso por el viejo. Y a pesar de todas las dificultades que tuvo que pasar, este fue su mayor premio. Esta fue la satisfacción que le causó todo al final. Bueno, esta es una obra corta de lenguaje sencillo y carácter sencillo para su fácil comprensión, pero a la vez encierra todo un mundo de mensajes y pasiones ocultas. Da un mensaje claro sobre la perseverancia y es un libro que vale mucho la pena leer. Es una obra muy clara y muy concreta y a pesar de haber escrito así casi 7 décadas, sigue sorprendiendo a todos sus lectores por su gran mensaje de perseverancia y por su gran mensaje de motivación que causa. Este libro demuestra todas las adversidades que el ser humano está dispuesto a pasar, toda la motivación que uno necesita solamente para cumplir su sueño y poder ser valorado una vez más. William Faulkner llegó a decir de Hemingway que nunca había necesitado acudir a un diccionario porque no entendía una palabra en sus relatos. En lo particular, ese estilo más simple y más sencillo de relatar las obras es lo que ha acercado a sus lectores, aparte de la temática que ha generado Ernest Hemingway. A diferencia de William Faulkner, que estos más que obras son catalogados por los grandes críticos como obras de arte. William Faulkner, crítico de Ernest Hemingway, relata temas más objetivos como la corrupción, como la desigualdad o como el abuso de poder que alguien puede tener, y otros temas más delicados como la violación. Faulkner utiliza un lenguaje más culto y más prestigioso. Esto se puede ver con más claridad en su obra Absalón, Absalón. En esta obra se relata la historia de la familia Sumner, una familia que tuvo que pasar diferentes dificultades durante las guerras que hubo en el gobierno de Abraham Lincoln. Si bien lo que te engancha en las obras de Faulkner es la historia que se proyecta, siempre tiene que tener un diccionario en la mano porque su lenguaje es más culto y más concreto y es un poco más objetivo los temas que él trata, a diferencia de Hemingway que él usa un lenguaje más sencillo y que puede ser accesible para todo el público.